Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos tu petición. Ya conoces nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Estaremos orando por tu petición. Nos puedes escribir, nos puedes mandar un audio o nos puedes llamar si tú lo quieres. Esta mañana compartimos el micrófono con el hermano José Augusto López y su servidor Pedro Rodríguez. Estaremos con ustedes con la serie Pacificadores. Una excelente serie que nos hace falta a todos. Y pues dicen por ahí que a toda acción pues provoca una reacción. Y ese es el tema en esta mañana: acción y reacción. Pero déjeme decirle una cosa: si usted ya es hijo de Dios y ya es hija de Dios, bueno, sí, definitivamente a toda acción procede una reacción, pero debemos de buscar siempre la paz. Por supuesto que tenemos que comunicar nuestros sentimientos con la persona con la cual tenemos un disgusto. Podemos expresar nuestro enojo o cualquier necesidad que no haya sido satisfecha, exprimiendo la verdad de manera amorosa y sin acusaciones. Muchas veces está en cómo decimos las cosas, en qué tono las decimos. Decimos a veces con mucha molestia, con mucho enojo. Hay que tener mucho cuidado cuando expresemos algo que nos ha lastimado. Comparta su problema utilizando oraciones que incluyan el pronombre yo. Por ejemplo, me siento traicionado por esto que hiciste. Con la discusión que tuvimos el día de hoy, me he sentido muy triste. Use frases que no provoquen a la violencia. Describa solamente las palabras hirientes o el comportamiento negativo sin criticar. Porque luego ya empezamos a criticar a la otra persona y a ponerle apodos. No, si tú eres un santo, tú no haces nada, ¿verdad? No debemos acusar, tampoco debemos minimizar, mucho menos poner apodos ni criticar. Debemos, como personas adultas, como personas maduras, sentarnos a la mesa y dialogar y pues aclarar esas diferencias que hay entre unos y otros. No acuse, no acuse. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Se puede decir lo mismo, pero con palabras amorosas, con palabras agradables. Porque si usamos palabras ofensivas, pues como dice la palabra de Dios en Proverbios, son como golpes de espada. Proverbios capítulo 10, 20 y 21 dice: plata escogida es la lengua del justo, los labios del justo apacientan a mucho, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y esto es verdad, aún hasta el día de hoy. Conocemos jóvenes que, por llamarlo de alguna manera, en esa carrera alocada por vivir la vida, pues muy pronto mueren. Dice la palabra de Dios, mueren por falta de entendimiento. Aun sin embargo, todo lo contrario es aquel que es justo, que sabe con sus labios decir las palabras correctas en el momento correcto. En contraste con esto que vemos, vamos a ver lo que escribe el apóstol Pablo ahí en Efesios 4, 15 y 26. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en el verso 26, pues viene un
famoso texto, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tal vez usted es cristiano y tal vez piense que los cristianos no deben de enojarse, pero Dios nos dio sentimientos a cristianos y no cristianos. Y también los cristianos llega un momento en que nos podemos llegar a enojar. Solo que la palabra de Dios nos invita a que no pequemos. Las peores decisiones de mi vida las he hecho cuando he estado enojado. Así es que yo le recomiendo en esta mañana que cuando usted esté enojado, no tome ninguna decisión y trate de permanecer callado. Cuando está uno molesto, dice cosas que ofenden, dice cosas que tal vez no sienta, pero por el momento del enojo se le salen fácilmente de su boca. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que no pase más de un día sin que usted siga enojado. Alguien me preguntó alguna vez, bueno, hermano, ¿y si se enojan de noche? No, no, no se trata que sea de noche, de tarde o de día. Se trata de que no pase un día sin que usted siga enojado. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos enojados, luego aplicamos la ley del hielo, ¿verdad? No, no te voy a hablar, no te voy a dirigir la palabra y de esa manera, pues también provocamos algo de violencia. Así es que es muy importante que si usted tiene algún disgusto con una persona, pues trate de resolverlo de la mejor manera posible. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así es que les invitamos a que sea un pacificador y usted va a ser llamado hijo de Dios. Y antes de pasarle el micrófono a nuestro hermano José, quiero invitarlos para que nos escuchen a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a ustedes también, familia. Muy buenos días. Es una bendición estar juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Pacificadores y el tema Acción y Reacción. Familia, el tema de hoy, acción y reacción, definitivamente tiene que ver con los conflictos en toda la humanidad, entre las naciones, pueblos e individuos. Pero vayamos a su palabra, por ejemplo, Génesis 26. El 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham su voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Qué bendición escuchar este testimonio de los padres. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí viene la confrontación. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí de cierto ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año
100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se engrandeció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, esto es, contención, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, esto es, enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, esto es, lugares amplios y espaciosos, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Qué bendición es hablar con la paz, con el carácter de Dios para arreglar todos los conflictos. Qué bendición. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Qué bendición arreglar las confrontaciones de esta manera, con la guía y la paz del Señor en medio de las dificultades. Versículo 32 y 33. En aquel día sucedió que volvieron los criados de Isaac, le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros. Por eso queremos compartirles que ustedes no están solos, porque en Cristo somos una familia que oramos por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones, y también les invitamos a orar enfocándonos en el tema de hoy, y orar también por los estudiantes de todos los niveles. Y también les recuerdo que ya Pedro está listo para continuar. Adelante, Pedro. Muchas gracias, hermano José, y seguimos adelante con la serie Pacificadores, el tema acción y reacción.
Bueno, como decíamos hace unos momentos, cuando hay un conflicto entre dos personas, pues es importante que se atienda, que se resuelva, que no se quede por ahí guardado, porque después empiezan a crecer raíces de amargura. Después de haber comunicado y entendido los sentimientos, el que tiene el conflicto solicita un cambio de comportamiento a la otra persona. La disposición a escuchar y cambiar el comportamiento es el ingrediente dulce que se necesita para desarrollar la cercanía en la relación. Cuando usted hace esto, esa relación empieza a madurar. El que tiene el conflicto le hace la petición a la persona que la ha ofendido y le puede decir algo más o menos así. Cuando alguien me critique frente a ti, ¿me podrías apoyar emocionalmente con un comentario a mi favor? O marchándote, o pidiéndole a esa persona que no hable mal de mí cuando no estoy para defenderme. Dicen por ahí, no le eche más leña al fuego, ¿verdad? Si ya hay una situación difícil, bueno, vamos a tratar de solucionar. El que escucha identifica maneras posibles de reaccionar la próxima vez. Es decir, no se le da una imposición a que haga una sola cosa, no. Dele opciones y la persona ya tendrá la manera de elegir cómo va a reaccionar la próxima vez. El que escucha está dispuesto a agradar al otro y se compromete a cambiar. Cuando hay un verdadero amor, en caso de que sea su esposo o su esposa, pues siempre uno debe estar dispuesto a escuchar y a agradar a su esposa. Y debemos de comprometernos a que la próxima vez que ocurra algo similar, pues tendremos alguna opción de antemano para que esto no crezca. Filipenses 2:4 dice de la siguiente manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es que, pues, es muy importante que le hagamos saber a las personas con las cuales tenemos una situación difícil o complicada, que estamos dispuestos a cambiar, que estamos dispuestos a mejorar además. Decía hace unos momentos que la palabra de Dios llama bienaventurados a los pacificadores y dice que ellos serán llamados hijos de Dios, es decir, serán considerados hijos de Dios. Jesús enseñó que la paz es un don que debemos buscar y promover. No solo evitar conflictos, sino también trabajar activamente para construir relaciones armoniosas. Qué difícil es vivir con alguien en donde todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está molesto, hoy le molesta una cosa, mañana otra. En el contexto de las bienaventuranzas, esta frase, bienaventurados los pacificadores, destaca la importancia de la paz como una virtud que lleva a la bendición y a ser reconocidos como hijos de Dios. No se refiere simplemente a la ausencia de guerra, sino a una actitud positiva de buscar la reconciliación, la justicia y la armonía en las relaciones interpersonales y en la sociedad. Así es que, pues es importante que escuche la voz de Dios. Es importante que usted pueda resolver los conflictos de una manera pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Así es que es muy importante ser pacificador. Pacificar es una acción, no es solo un estado mental. Es un compromiso activo de buscar siempre la paz. Esto implica trabajar por la justicia. La verdadera paz se construye sobre la base de la justicia y la equidad. Es una actitud imitando a Cristo. Jesús fue un pacificador y sus seguidores están llamados a seguir su ejemplo.
También esto nos lleva a una bendición. Ser llamado hijo de Dios es una gran bendición y esta frase indica que aquellos que trabajan por la paz son merecedores de esta bendición. Así es que si hay conflicto en su vida, si hay conflicto en su matrimonio, pues es tiempo de dejar esto atrás y buscar siempre la paz. Debemos ser pacificadores. Y antes de terminar, pues quiero recordarles que pueden compartirnos sus peticiones de oración. Ya conocen nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Llámenos, mándenos un audio, un mensajito y vamos a estar orando por sus peticiones. Muchas gracias, su servidor Pedro Rodríguez. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por seguirnos hasta el final del programa, por su confianza al compartirnos sus peticiones de oración y por sus oraciones tan apreciadas por todo el equipo de su programa Suena Familiar. Esto los hace parte de este ministerio. Continuamos con la serie Pacificadores y el tema Acción y Reacción. Familia, en el bloque anterior vimos la confrontación entre Isaac y Abimelech de Gerar. Y ahora la confrontación entre dos creyentes. Veamos cuál debe ser la actitud de cada uno. Veamos lo siguiente. La persona a la que está confrontando indica su voluntad de escuchar, o sea, recibir la reprensión sin enojarse o ponerse a la defensiva, y sinceramente buscará entender el dolor de su interlocutor. Responda con la firme voluntad de brindar su total atención. Sí te escucho. No interrumpa. Escucha el problema hasta el final. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1:19. Aquí podemos ver la reacción que uno tenga a la palabra, la receptividad a la palabra y la disposición a responder a ella. Y la sujeción a ella son esenciales para el crecimiento espiritual. Unos deben aceptar la palabra de Dios, actuar con base en ella y permanecer en ella. Sobre todo, no se justifique o se vuelva defensivo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. Los creyentes controlados por el Espíritu Santo se deben someter unos a otros sirviendo voluntariamente a los demás y estando bajo su autoridad antes que dominarlos y exaltarse a sí mismos. Sin embargo, las actitudes de los cristianos hacia sus hermanos se basan en su temor a Dios. Si usted es de las personas que no saben cómo confrontar sus conflictos, les invitamos a buscar a Cristo, ya que Él es nuestro Creador y tiene la respuesta a todos nuestros conflictos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé, y siempre está a nuestra disposición. Después de haber acordado un cambio de comportamiento, el que escucha debe expresar su tristeza por el dolor que ocasionó a su hermano y hacerle saber que aprecia la oportunidad de resolver el problema. Tome en cuenta el dolor del otro. Hable a su corazón. Siento mucho haber herido tus sentimientos y haberte hecho sentir traicionado. Agradézcale la confianza al haberse acercado a usted. Agradecer es un sentimiento que experimenta el que reconoce el bien recibido. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este mandamiento o mandato se refiere a las circunstancias. Los creyentes deben dar gracias a Dios en todo, en cualquier situación que enfrenten. La base de esta recomendación es el hecho de que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Romanos 8:28. Aprecie el hecho de que le dio la oportunidad de mejorar la relación
y reaccionar en forma diferente la próxima vez, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. El apóstol Pablo explica cómo puede expresarse con humildad en lugar de concentrarse en sí mismo. Cada creyente debe entender la necesidad de los otros que pertenecen a la familia de la fe. Romanos 12:10. Una recomendación para las personas que estén escuchando, que están pasando por dificultades difíciles, tremendas. Busquen el consuelo que necesitan sus almas en Dios, en el Dios de la palabra de vida. Salmo 119, 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Sigue la luz que es Cristo y no se perderán. En sus manos estarán seguros. Familia, llegó el tiempo de despedirnos. Estamos muy agradecidos por sus oraciones para este ministerio, del cual son parte muy importante. Y también por su amable atención, por seguirnos hasta el final de este programa, invitándoles al siguiente, el próximo viernes, con el tema ¿cómo responder a personas difíciles? Reciban un fraternal abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición de Dios nuestro Señor, que nos enseña a reaccionar y a accionar a las confrontaciones conforme a su voluntad. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.